Estimados estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo de paz y bien. El tema que vamos a trabajar hoy son las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. La ley de Ohm se emplea cuando en un circuito hay solamente una batería y las resistencias se pueden reemplazar por una resistencia equivalente. Las leyes de Kirchhoff se aplican a circuitos más complejos en donde la ley de Ohm no podría aplicarse. Primera ley de Kirchhoff, se llama también ley del nudo, se basa en la conservación de la carga. En cualquier nudo o conexión, la suma de todas las corrientes que entran debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen. Usted puede apreciar aquí el esquema. La intensidad de corriente en el punto 3 es equivalente a la suma de las intensidades 1 y 2. Segunda ley de Kirchhoff. Se llama también ley del circuito o ley de mallas. Se basa en la conservación de la energía. En cualquier circuito, la suma algebraica de las FEM, fuerza electromotriz, debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de potencial, intensidad por la resistencia, de cada resistencia del circuito. Leyes de Kirchhoff en un circuito de una malla. La sumatoria de voltaje es igual a la intensidad de corriente por la sumatoria de las resistencias. Leyes de Kirchhoff en un circuito de dos mallas. La sumatoria de voltaje es igual a la intensidad de la corriente principal por la sumatoria de las resistencias más menos la intensidad de la corriente secundaria por la resistencia común. Utilizamos el signo positivo cuando las corrientes pasan en el mismo sentido y utilizamos el signo negativo cuando pasan en sentido contrario. Ejemplo número 1. Calcular la corriente que circula por el siguiente circuito. Realizamos el análisis cualitativo y cuantitativo del ejercicio. Puede usted observar aquí que la línea mayor es el positivo y la línea menor es el negativo. Entonces colocamos el positivo y el negativo en toda la batería. Tenemos aquí una batería de 20 voltios y aquí también una batería de 30 voltios. Entonces comenzamos a representar esto desde la batería más alta, en este caso la de 30 voltios. Si usted se da cuenta, aquí en 30 voltios sale del polo positivo hacia el polo negativo, en esta dirección. Entonces, si sale del polo positivo, debe salir por el polo positivo de la otra batería, pero en este caso sale el polo negativo de la otra batería. Esto significa entonces que los voltajes se van a restar. Entonces decimos 30 voltios menos 20 voltios va a ser igual a la intensidad de la corriente por la sumatoria de las resistencias. Las resistencias que están actuando tenemos de 3 ohmios y de 2 ohmios. En todo caso sumamos ambas y me queda 5. Aquí 30 menos 20 es 10. 10 entre 5 es 2. La intensidad de corriente de este circuito es de 2 amperios. Ejemplo número 2. En el circuito determinar la lectura del amperímetro ideal. Recordemos que el amperímetro actúa en serie y va a leer la intensidad de corriente de un circuito. Entonces vamos a realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del problema. Veamos aquí, vamos a colocar los signos, es decir, la polaridad de todas las baterías. Tenemos una batería de 14, una batería de 8 y una batería de 12. De las tres, la mayor es la 14. Entonces comenzamos de este lado, de 14 voltios, del polo positivo. Pasa la corriente eléctrica. Entra positivo y sale negativo, por lo tanto, se van a restar. Continuamos. Sale el positivo aquí, entra positivo y sale positivo, entonces se va a sumar. Por lo tanto, las baterías que vamos a sumar son la de 14 y la de 12 voltios. Y la que vamos a restar es la de 8 voltios.
Entonces, como observamos aquí, decimos que la sumatoria del voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la sumatoria de las resistencias. Hemos indicado que vamos a sumar 12 más 14 voltios menos 8 voltios. Esto es igual a la intensidad de corriente por la sumatoria de las tres resistencias. Tenemos 3, 2 y 1. Entonces, acá tenemos 14 más 12 es 26 menos 8 voltios igual a la intensidad de corriente por la sumatoria de las resistencias. Tenemos 6 ohmios. Entonces finalmente voy a tener 18 entre 6. La intensidad de corriente es de 3 amperios. El ejemplo número 3. Un voltímetro ideal se ha instalado en un circuito donde hallar la lectura del voltímetro. Fíjese usted acá el voltímetro, nosotros hemos trabajado con él y normalmente el voltímetro trabaja en paralelo. Entonces tenemos acá la resistencia con la cual va a trabajar el voltímetro, que es de 4 ohmios. Realizamos el análisis cualitativo y cuantitativo del ejercicio. Primero vamos a colocar la polaridad. Tenemos el positivo, el negativo, el positivo, el negativo. 30 voltios y 12 voltios. Entonces la corriente sale de la fuente de 30 voltios. Sale positivo. Aquí entra el positivo y sale positivo. Por lo tanto, se van a sumar los dos voltajes. Entonces tenemos 30 voltios más 12 voltios. Este es igual a la intensidad de corriente por la sumatoria de las resistencias, que son 1, 4 y 2. Tengo 7 ohmios. Y 42 voltios está multiplicando 7, pasa dividiendo. Tengo 42 entre 7 es 6. La intensidad de corriente es de 6 amperios. Pero la lectura del voltímetro sabemos que es igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad la acabamos de obtener, es de 6 amperios. Por la resistencia que está actuando aquí en paralelo con el voltímetro es de 4 ohmios. Entonces 6 por 4 es 24 voltios, es la lectura de este voltímetro. Ejemplo 4. En el circuito que se muestra, calcular las corrientes que entregan las fuentes. En este caso usted puede apreciar que estamos hablando de una malla, ¿no? Y aquí también de otra malla. Entonces son dos mallas que vamos a trabajar. Por lo tanto aplicamos las siguientes ecuaciones. Bien, entonces vamos a separar primero esta malla, la malla ABCDA, y luego la malla BCEFB. Entonces comenzamos con la primera malla, que es esta. Vamos a colocar la polaridad. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Del positivo, este es de 14 voltios, 4 voltios y 13 voltios. La mayor es de 14. Entonces sale de aquí la intensidad de corriente. Está entonces saliendo el positivo y debe salir el positivo para que se sumen, pero en este caso sale un negativo, por lo tanto se van a restar. 14 menos 4 es igual entonces a la intensidad de corriente principal, que es I1, por la sumatoria de las resistencias. En esta malla las resistencias son de 2 y de 2. Por lo tanto tendría 4 ohmios. Más. ¿Por qué utilizamos el signo positivo? Porque si te das cuenta, ambas mallas tienen el mismo sentido. Las dos van hacia abajo. Entonces utilizamos el signo positivo. La intensidad de corriente secundaria hace alusión, en este caso, a la malla 2, que es la intensidad de corriente 2, o sea, I2. Por la resistencia común entre ambas es de 2 ohmios. Entonces resolvemos esto, decimos aquí, 14 menos 4 es 10, es igual a 4 por la intensidad 1 más 2 por la intensidad 2. Es parte del procedimiento. Acá vamos a simplificar. Me queda mitad 5, mitad 2 y mitad 1.
Por lo tanto, la ecuación final va a ser la intensidad 2 es igual a 5 menos 2 veces la intensidad 1. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Pasemos a la malla 2. La malla 2 es BCEFB, esta parte de aquí. Entonces, tenemos el voltaje aquí 13 y aquí 4. El mayor es 13, entonces sale del lado positivo. Sale positivo, aquí entra el positivo y sale negativo, por lo tanto se restan. ¿Qué se va a restar? Los voltajes. 13 menos 4. Tenemos 9. La intensidad principal en este caso es la intensidad 2. Por la sumatoria de las resistencias. Tengo 3 y 2. Serían 5. Más la intensidad secundaria por la resistencia común, que viene a ser 2 ohmios. La intensidad secundaria se refiere fuera de esta malla a la intensidad 1. Entonces resolvemos esto. 13 menos 4 es 9. Este es igual a 5 por la intensidad 2 más 2 por la intensidad 1. Ya tenemos dos ecuaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es relacionarlas y realizar un reemplazo. Entonces reemplazamos. En la segunda, 9 es igual a 5 por la intensidad 2. Y la intensidad 2 es, aquí está, 5 menos 2 veces la intensidad 1. Más 2 veces la intensidad 1. 5 por 5 es 25. 5 por 2 es 10. Y 1. Más 2 y 1. Aquí está sumando, pasa restando. 9 menos 25 es igual a menos 10 por la intensidad 1 más 2 por la intensidad 1. Entonces tengo menos 10 más 2 menos 8 por la intensidad 1. Aquí tengo menos 16. Está multiplicando, pasa dividiendo, me queda finalmente que 16 entre 8 es 2 y menos entre menos es más. Es decir, la intensidad 1 es de 2 amperios. Luego, la intensidad 2, vamos a utilizar la primera ecuación para su reemplazo, de la malla ABCDA. Entonces decimos, la intensidad 2 es igual a 5 menos 2 veces la intensidad 1. Entonces, la intensidad 1 ya la hemos calculado, es de 2 amperios. Por lo tanto, la intensidad 2 va a ser igual a 5 menos 2 por 2 es 4, y 5 menos 4 es 1 amperio. Entonces, para finalizar, la parte principal del ejercicio es colocar adecuadamente la polaridad en cada batería y establecer, en este caso, el criterio. Si entra positivo, sale positivo, entonces los voltajes se suman. Si entra positivo y sale negativo, entonces los voltajes se restan. Eso en nuestra ecuación principal, ¿sí? La que tenemos en este recuadro amarillo. Segundo criterio, tenemos que trabajar las mallas por separado y saber adecuadamente qué significa cada uno o cada uno de los componentes de las fórmulas para calcular el valor de las mallas. Muy bien, entonces eso es todo lo que tenemos que decir sobre las leyes de Kirchhoff. Bien, me despido de ustedes, jóvenes estudiantes, paz y bien.